7 de la mañana, 32 minutos. Saludamos al asambleísta de Creo, Byron Maldonado. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarles. Un abrazo a todo el país. Bienvenido, gracias. Usted es parte de la Comisión de Régimen Económico. Esta proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo fue aprobada en la Comisión y hay que esperar cuándo se convoca al Pleno del Legislativo para analizarla, si es que hay observaciones o no. ¿Ustedes consideran que es la vía adecuada o el mecanismo adecuado o las condiciones adecuadas de esa proforma? Bueno, en primer lugar, es importante conocer en contexto y poner en contexto de la ciudadanía lo siguiente, que tenemos una proforma prorrogada, un presupuesto prorrogado. ¿Qué significa esto? Que ya se ha venido ejecutando, como ustedes conocen, durante estos casi 8 meses, precisamente del año 2021, un presupuesto que está basado en un plan de desarrollo anual de desarrollo o un plan de desarrollo que 2017-2021. Entonces lo que resta simplemente es ejecutar la última parte de este año. De ahí nosotros como gobierno en su totalidad lo que hemos intentado es presentar una proforma presupuestaria lo más austera posible que pretenda organizar de forma eficiente o utilizar de forma eficiente los recursos de los ecuatorianos. Esta proforma presupuestaria está destinada principalmente a servicios para las familias más vulnerables en temas de salud, educación y seguridad. No podemos ser irresponsables. Es importante que los ecuatorianos conozcan que tenemos un gobierno responsable. No podemos simplemente agregar en el presupuesto, en la proforma presupuestaria, obligaciones que después no puedan ser cumplidas. El compromiso del gobierno del encuentro es llegar al final de su gestión con un déficit cero. Tenemos aproximadamente o heredamos un déficit de casi 4.800 millones de dólares, por hablar en cifras cerradas. Por ello se pretende aumentar los ingresos y disminuir todos aquellos egresos superfluos, exagerados que existen hasta el momento. Proforma prorrogada porque hay que cumplir con el último trimestre del año fiscal, como se habla desde el punto de vista de una proforma presupuestaria. La proforma del 2022, esa sería la que tendría que ser bien enrumbada de alguna u otra manera para que no tenga las observaciones. Lo que se cuestiona es la reducción en el presupuesto de la educación y en otros rubros que de alguna u otra manera generan estas reacciones de algunos sectores. Y eso tienen que corregirlo. Y aspectos que no son necesariamente reales. Porque, primero, usted me decía si el mecanismo que está adoptando la Asamblea en este momento es adecuado. Fue y emitimos un informe no vinculante que será discutido en el Pleno sobre la proforma. Y el Pleno en su mayoría simplemente aceptará este informe, realizará observaciones. La figura de rechazo a la proforma presupuestaria no existe. Es importante que los ecuatorianos también conozcan eso. Y se ha incluido en la proforma de una forma responsable, insisto, aquellos pagos atrasados a los gobiernos autónomos descentralizados de años anteriores, que se ha heredado de gobiernos anteriores. El aumento de los ingresos en este gobierno es y será siempre promovido por la inversión internacional, por la explotación eficiente de petróleo. Actualmente se están explotando, como usted conoce, 500.000 barriles diarios de petróleo. Lo que se pretende es llegar a una meta de casi 1 millón, que al igual que vacunar a 9 millones de ecuatorianos decían en su momento que era imposible, hoy celebramos que sí se logró, por ejemplo, esa meta. En la proforma se destina cerca de 1.300 millones de dólares para garantizar los programas de desarrollo social. Se está dando protección a casi 500.000 familias vulnerables, más que hace un año, más que el año anterior, a través de los bonos sociales que se deben entregar. Y concluyo con esto. Una de las políticas del gobierno, precisamente del encuentro, será y es luchar contra la desnutrición infantil. Es un programa que tiene a cargo el gobierno y que lo ha empezado muy bien. Además, van con todo en ese sentido de la desnutrición infantil. Conversaba con las personas encargadas y yo creo que ese es un objetivo fundamental, porque para menores tan complicadas la desnutrición no puede seguir siendo de esta manera en el país, ¿no? Y por ello la proforma contempla precisamente cerca de 250 millones de dólares para este fin. La desnutrición infantil
acarrea o tiene como consecuencias enfermedades catastróficas como diabetes, cáncer, etcétera, que al final provocan también un gasto más grande para el gobierno, pero sobre todo inestabilidad emocional, psicológica, económica para las familias ecuatorianas, sobre todo más vulnerables. Entonces hay que ser responsables. La Corte Constitucional emitió de una manera bastante, yo creo que enérgica, llamando la atención a la Asamblea Nacional y al gobierno que salió sobre todo, ¿no es cierto?, en el sentido de que no podemos ser irresponsables. Necesitamos transparentar todo lo que sucede en la Asamblea. Necesitamos, como mencionó el presidente, transformar y devolverle la credibilidad que esta Asamblea amerita. Existimos políticos jóvenes que queremos cambiar precisamente esa visión que se tiene de una función legislativa tan desprestigiada. Lo vamos a intentar, lo vamos a lograr y no vamos a claudicar por temas como corrupción o por temas que una u otra persona pretendan empañar la imagen de la Asamblea Nacional. Y justamente eso, asambleísta, no entiendo o no entendemos los ecuatorianos. Una asamblea con gente nueva, creo que 10 son los asambleístas que están nuevamente en el organismo legislativo. El resto son nuevos. ¿Cómo entender que haya tantas legisladores con glosas? Si bien las glosas no son una sanción, pueden ser administrativas, penales, civiles, etcétera, pero no podemos entender los ecuatorianos que una asamblea tenga asambleístas con glosas y que no se quiera transparentar de alguna otra manera. La imagen de la asamblea quedó en el 2% con la anterior y no salen de ese hueco. Y insisto en mencionar que tenemos asambleístas comprometidos. La bancada del Acuerdo Nacional está comprometida con el Ecuador y dispuesta a luchar contra la corrupción y darle ese baño de transparencia que necesita esta función legislativa. Necesitamos construir, necesitamos hacer. ¿Seremos criticados por hacer? Sí, pero necesitamos fomentar leyes y proyectos, normativa afirmativa, aplicable, que realmente solucione las necesidades de nuestro pueblo ecuatoriano. Es lamentable observar que hay asambleístas con glosas. Es necesario quizá una reforma en ese sentido para que personas que hayan estado inmiscuidas en corrupción o que hayan sido observadas por Contraloría, inclusive así se estén de pronto defendiendo o estén en ese proceso de defensa, no puedan participar en temas políticos. Increíble. Porque nosotros al final representamos el núcleo de la democracia en el Ecuador y somos los representantes del pueblo ecuatoriano para fiscalizar, para auditar, para revisar en qué se está invirtiendo los recursos. Y no podemos hacerlo si nosotros en algún momento o alguien en la Asamblea ha sido parte de algún reparto o ha sido parte de alguna glosa o de algún informe de corrupción en su momento y está siendo investigado por ello. Eso debemos eliminar. Frases como cuando roben bien, los ecuatorianos ya no somos tontos para seguir escuchando esta clase de frases. Por supuesto, los ecuatorianos necesitamos otorgarle esperanza a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan levantar la mano nuevamente en los colegios y en las universidades y con mucho orgullo quieran ser diputados, quieran ser asambleístas, quieran ser alcaldes, quieran ser autoridades, como usted y yo lo hacíamos en su momento, con esa esperanza de poder servir y de utilizar la política para poder servir realmente al pueblo ecuatoriano. Transformemos, pero para eso necesitamos un Ecuador unido también. La corrupción no solamente se da en una sola vía. Siempre hay dos vías. Si la Asamblea se opone a determinadas reformas que son necesarias que pasen por el Pleno Legislativo, se podría venir una consulta popular. Y es necesario utilizar todos los instrumentos que tiene la función ejecutiva, como por ejemplo el tema de democracia directa. Y qué mejor que sea el pueblo ecuatoriano el que pueda aprobar o no que algunas normas puedan regirse. No podemos permitir que por una creencia o una ideología política diferente normalmente a la que está gobernando, pretenda bloquear proyectos que al final pretenden, como lo mencioné al principio, transformar al Ecuador en estos años. La última, para cerrar este diálogo, asambleísta, ¿para cuándo está previsto que el Pleno del Legislativo conozca la proforma o está corriendo el tiempo de los 30 días? Bueno, precisamente tenemos entendido que ya la próxima semana, seguramente el día martes, conoceremos la proforma presupuestaria en el Pleno y será un medidor importante para saber qué asambleístas también están a favor del crecimiento y desarrollo del Ecuador. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias por la invitación, un gusto. Saludos al Ecuador. Gracias, el asambleísta Byron Maldonado, de Creo.
es miembro de la Comisión de Régimen Económico del organismo legislativo. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida.